Capítulo 24. Me ordeno monje de la Orden de los Swamis. Maestro, mi padre está ansioso de que yo ocupe un puesto de responsabilidad en el ferrocarril de Bengala a Nagpur, pero yo lo he rehusado decididamente. Y añadí esperanzado: Señor, ¿no podría usted hacerme monje de la Orden de los Swamis? Contemplé implorante a mi maestro. En años anteriores, con el objeto de probar el alcance de mi determinación, él no había querido oír mi súplica. Esta vez, sin embargo, sonrió afablemente. Muy bien. Mañana te iniciaré en la Orden de los Swamis. Y prosiguió diciendo con calma: mucho me alegro de que hayas persistido en tu deseo de hacerte monje. Lahiri Mahasaya decía con frecuencia: si no invitas a Dios para que sea tu huésped de verano, tampoco acudirá en el invierno de tu vida. Querido maestro, yo nunca vacilaría en mis propósitos de llegar a pertenecer a la Orden de los Swamis como su reverencia misma. Le sonreí con profundo afecto. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. El casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Yo había analizado la vida de muchos de mis amigos, quienes después de seguir algún entrenamiento espiritual se habían casado. Lanzados al torbellino de las responsabilidades mundanas, habían olvidado su resolución de meditar profundamente. Asignarle a Dios un lugar secundario en la vida era para mí inconcebible. Él es el único dueño del cosmos y silenciosamente derrama sus dones sobre nosotros vida tras vida. Hay una sola ofrenda que cada ser humano tiene el poder de retener o de dar libremente: su amor a Dios. El Creador, al adoptar infinitas precauciones para ocultar el misterio de su presencia en cada átomo de la creación, podría tener un solo motivo, un solo deseo: que el hombre le busque por su propia voluntad. Con qué guante de terciopelo de extremada humildad no habrá él cubierto la mano de hierro de la omnipotencia. El día siguiente fue uno de los más memorables de mi vida. Recuerdo que era jueves y lucía un sol resplandeciente. Corría el mes de julio de 1915 y habían transcurrido pocas semanas desde que recibiera mi título universitario. En un balcón interior de la ermita de Serampore, mi maestro empapó una pieza de seda blanca en una tintura ocre, el color tradicional de la Orden de los Swamis. Después de que la tela se hubo secado, mi maestro me envolvió en ella a la manera de la túnica del renunciante. Algún día irás a Occidente, en donde prefieren la seda, me dijo. Como símbolo he elegido para ti esta tela de seda en vez de emplear la de algodón que acostumbramos. En la India, donde los monjes abrazan el ideal de la pobreza, un swami vestido con túnica de seda es cosa desusada. Sin embargo, muchos yogis usan prendas de seda, que preserva ciertas corrientes sutiles del cuerpo mejor que el algodón. Soy reacio a las ceremonias, me dijo Sri Yukteswar. Te haré swami en la forma viduat, sin ceremonias. Vividisa, o iniciación formal para recibir el grado de swami, incluye una ceremonia del fuego, durante la cual se llevan a cabo ritos funerarios simbólicos. El cuerpo físico del discípulo se representa como muerto, incinerado en las llamas de la sabiduría. El nuevo swami debe entonces cantar «Este Atman es Brahma», o «Tú eres aquello», o «Yo soy él». Sri Yukteswar, sin embargo, en su amor por la sencillez, omitió todos los ritos formales y únicamente me pidió que escogiera un nuevo nombre. «Te concedo el privilegio de que tú mismo lo elijas», me dijo sonriendo. «Yogananda», respondí después de pensar un poco. El nombre significa felicidad, Ananda, a través de la unión divina, yoga. Así sea. Abandonando tu nombre de familia, Mukunda Lalgos, de aquí en adelante serás llamado Yogananda, de la rama Giri de la Orden de los Swamis. Cuando me arrodillé ante Sri Yukteswar y le oí por primera vez pronunciar mi nuevo nombre, mi corazón se desbordó de agradecimiento. Con cuánto amor había él trabajado sin descanso para que el muchacho Mukunda se transformara algún día en el monje Yogananda. Luego gozosamente canté unos versos del largo canto sánscrito del señor Shankara. Ni mente ni intelecto, ni ego ni sentimiento, ni cielo ni tierra, ni metales soy. Yo soy él, Espíritu bendito, yo soy él. Ni nacimiento ni muerte, ni casta tengo, padre y madre no los tengo. Yo soy él, Espíritu bendito. Yo soy él. Carezco de forma más allá de toda fantasía e impregno toda ramificación de la vida entera.
Cautiverio no temo. Libre soy, siempre libre. Yo soy Él. Yo soy Él. Espíritu bendito, yo soy Él. Todo Swami pertenece a la orden monástica que ha sido venerada en la India desde tiempos inmemoriales. Dicha orden fue reorganizada siglos atrás por Shankaracharya, quien le dio su forma actual. Desde entonces ha sido dirigida por una línea ininterrumpida de venerables maestros, cada uno de los cuales lleva sucesivamente el título de Jagadguru Sri Shankaracharya. Hay muchos monjes, tal vez alrededor de 1 millón, en la Santa Orden. Todos ellos han sido iniciados en esta por conducto de otro Swami. Así pues, todos los monjes de la Orden de los Swamis son hijos espirituales de un mismo gurú, Adi, el primer Shankaracharya. Los miembros de la Orden profesan votos de pobreza, desapego hacia las posesiones, castidad y obediencia al superior o a la autoridad espiritual. En muchos aspectos, las órdenes monásticas católico-cristianas se asemejan a la más antigua orden de los Swamis. A su nuevo nombre, el Swami añade una palabra que indica su conexión formal con una de las 10 divisiones de la orden de los Swamis. Estas 10 dasanamis o subdenominaciones incluyen la de Giri, montaña, a la cual perteneció Sri Yukteswar y por lo tanto yo mismo. Entre las otras ramas están las de Sagara, mar, Parati, tierra, Aranya, bosque, Puri, terreno, Tirtha, lugar de peregrinación, y Sarasvati, sabiduría de la naturaleza. El nuevo nombre que recibe un Swami, que generalmente termina en Ananda, bienaventuranza suprema, representa su aspiración de alcanzar la liberación por medio de un sendero, cualidad o estado divino particulares: amor, sabiduría, discernimiento, devoción, servicio, yoga. La subdenominación indica armonía con la naturaleza. El ideal de servicio desinteresado a toda la humanidad y de renunciación a lazos y ambiciones personales conduce a la mayoría de los swamis a tomar parte muy activa en obras humanitarias y educativas en la India y en ocasiones en el extranjero. Haciendo caso omiso de los prejuicios de casta, credo, clase, color, sexo o raza, un swami sigue los preceptos de la hermandad humana. Su meta es la unidad absoluta con el espíritu. Ya esté dormido o despierto, en su conciencia se halla hondamente impreso el pensamiento de «Yo soy Él». Y es así como transita apaciblemente por el mundo, sin pertenecer a él. Solo en esta forma puede un swami justificar su título, el cual significa aquel que busca alcanzar la unión con el swa o ser. Sri Yukteswar era tanto un swami como un yogi. Un swami, formalmente un monje en virtud de su vínculo con la venerable orden, no es siempre un yogi. Cualquiera que practique una técnica científica para establecer contacto directo con Dios es un yogi, ya sea casado o soltero, laico o que posea lazos religiosos formales. Un swami puede seguir únicamente, si quiere, el sendero del árido razonamiento y de la fría renunciación. Pero un yogi se ejercita a sí mismo en un definido procedimiento, por medio del cual la mente y el cuerpo son disciplinados paso a paso y el alma es liberada gradualmente. Sin presuponer ni dar nada por sentado en el terreno emocional o por la fe, el yogi practica una serie de ejercicios de eficacia bien comprobada que fueron originalmente delineados por los antiguos rishis. El yoga ha producido en todas las épocas de la India hombres que han hallado la absoluta liberación, verdaderos yogis cristos. Lo mismo que cualquier otra ciencia, el yoga es aplicable a los individuos de todos los climas y tiempos. La teoría propalada por ciertos escritores ignorantes, en el sentido de que el yoga es peligroso e inadecuado para los occidentales, es completamente falsa y lamentablemente ha disuadido a muchos estudiantes sinceros de buscar sus múltiples bendiciones. El yoga es un método que enseña a calmar la turbulencia natural de los pensamientos, los que de otra manera impiden al hombre atisbar la naturaleza de su propio ser o espíritu. Los beneficios del yoga no reconocen barrera alguna entre Oriente y Occidente, en la misma forma que la luz del sol resplandece igualmente sobre todos. Los pensamientos de la mayoría de las personas son inquietos y caprichosos. Este hecho indica que la enseñanza universal del yoga, la ciencia del control mental, constituye una necesidad manifiesta. El antiguo Rishi Patanjali define el yoga como la neutralización de las fluctuaciones alternantes de la conciencia. Sus breves y magistrales exposiciones, los Yoga Sutras,
forman uno de los 6 sistemas de la filosofía hindú. En contraposición a la filosofía occidental, los 6 sistemas filosóficos hindúes comprenden no solamente enseñanzas teóricas, sino también prácticas. Luego de investigar todas las interrogantes ontológicas concebibles, estos 6 sistemas formulan 6 disciplinas definidas, cuya misión es desterrar permanentemente el sufrimiento y alcanzar la bienaventuranza eterna. Entre los 6 sistemas, los Upanishads consideran que los Yoga Sutras contienen los métodos más eficaces para alcanzar la percepción directa de la verdad. A través de las prácticas técnicas del yoga, el hombre abandona para siempre los reinos limitados de la especulación y conoce, por medio de su propia experiencia, la verdadera esencia. El sistema yoga descrito por Patanjali se conoce como el óctuple sendero. Los primeros pasos o grados son: 1. Yama, conducta moral. Y 2. Niyama, preceptos religiosos. Yama exige evitar las ofensas a los demás, la falsedad, el hurto, la inmoderación y la codicia. Niyama prescribe la pureza de cuerpo y mente, el contentamiento en toda circunstancia, la autodisciplina, el autoestudio, contemplación, y la devoción a Dios y al Gurú. Los siguientes pasos o grados son: 3. Asana, postura correcta. La columna vertebral debe conservarse erguida y el cuerpo firme en posición cómoda para la meditación. 4. Pranayama, el control de prana, las sutiles corrientes vitales. Y 5. Pratyahara, retiro de los sentidos de los objetos externos. Los últimos pasos constituyen el yoga propiamente tal. 6. Dharana, concentración, fijar la mente en un solo pensamiento. 7. Dhyana, meditación. Y 8. Samadhi, percepción supraconsciente. Este es el óctuple sendero del yoga que conduce a la meta final del Kaivalya, el absoluto, en el cual el yogi percibe la verdad que está más allá de toda comprensión intelectual. ¿Cuál es más grande?, puede uno preguntarse. ¿Un swami o un yogi? Siempre y cuando se alcance la unión con Dios, la diferencia entre los diversos senderos desaparece. Sin embargo, el Bhagavad Gita indica que los métodos del yoga lo abarcan todo. Sus técnicas no están indicadas únicamente para ciertos tipos y temperamentos, tales como aquellos pocos que se inclinan a la vida monástica. El yoga no requiere ninguna afiliación formal. La ciencia del yoga satisface una necesidad universal, y por ello despierta un natural interés universal. Un verdadero yogi puede permanecer cumpliendo con sus deberes en el mundo. Allí se mantendrá como la mantequilla en el agua. Sin embargo, la indisciplinada humanidad se asemeja a la leche que no ha sido batida y que se diluye fácilmente en el agua en lugar de flotar sobre ella. El cumplimiento de sus responsabilidades no tiene por qué separar al hombre de Dios, con tal que el ser humano mantenga una actitud completamente desinteresada respecto de sus deseos egoístas y desempeñe su papel en la vida como un instrumento en manos de Dios. Hay un gran número de almas virtuosas en la actualidad, almas que moran en cuerpos europeos, americanos u otros, ajenos a la nacionalidad hindú, que aun cuando jamás han oído las palabras yogi o swami, son, sin embargo, verdaderos ejemplares de estos términos. Por sus desinteresados servicios en pro de la humanidad, por el dominio de sus pasiones y pensamientos, por su sincero amor hacia Dios, o bien por sus grandes poderes de concentración, dichos hombres son, en cierto sentido, yogis, ya que persiguen la meta del yoga, el dominio de sí mismos. Ellos podrían elevarse a mayores alturas todavía si se les instruyese en la ciencia definida del yoga, la cual hace posible un control más consciente de la mente y de la vida. El yoga ha sido interpretado superficialmente y mal comprendido por algunos escritores occidentales, pero sus críticos nunca han sido practicantes de esta ciencia. Entre los muchos tributos serios que se le han dedicado a la ciencia del yoga, cabe mencionar el del doctor Carl Gustav Jung, famoso psicólogo suizo. Cuando un método religioso se recomienda por sí solo como científico, puede tener la seguridad de tener interés en Occidente. El yoga llena esta expectativa, escribe el doctor Jung. Independientemente del encanto que posee toda novedad y de la fascinación que ejerce lo que solo se comprende a medias, hay excelentes razones para que el yoga tenga muchos adeptos. En primer lugar,
brinda la posibilidad de contar con experiencias sujetas a control, satisfaciendo así la necesidad científica de disponer de hechos. Además, en virtud de su amplitud y profundidad, su venerable antigüedad, su doctrina y método, que comprenden todos los aspectos de la vida, ofrece un mundo de posibilidades jamás soñadas. Toda religión o práctica filosófica presupone una disciplina psicológica, es decir, un método de higiene mental. Los múltiples procedimientos puramente físicos del yoga implican también una higiene fisiológica que es muy superior a la gimnasia ordinaria y a los ejercicios respiratorios comunes, ya que no es únicamente mecánica y científica, sino también filosófica. Al entrenar las diferentes partes del cuerpo, las reúne en un todo espiritual, como se aprecia, por ejemplo, en los ejercicios del pranayama, en donde prana es simultáneamente el aliento y la dinámica universal del cosmos. La práctica del yoga sería ineficaz sin la aplicación de los conceptos en que éste se basa. El yoga combina lo corporal y lo espiritual en forma extraordinariamente completa. En Oriente, en donde estas ideas y prácticas se han desarrollado y en donde miles de años de tradición no interrumpida han creado las bases espirituales necesarias, el yoga es, según creo, el método perfecto y apropiado para fundir mente y cuerpo, integrándolos en una unidad incuestionable. Esta unidad crea una disposición psicológica que hace posible experimentar intuiciones que trascienden la conciencia ordinaria. Se aproxima para Occidente el día en que la ciencia interna del dominio de uno mismo sea tan necesaria como la conquista de la naturaleza exterior. La era atómica hallará la mente del hombre más sobria y ampliada por la ahora científicamente indisputable verdad de que la materia es, en realidad, energía concentrada. La mente humana puede y debe poner en acción dentro de sí energías más grandes que aquellas encerradas en piedras y metales, sin lo cual el gigante atómico material recientemente desencadenado convertirá el mundo en una pesadilla de destrucción desenfrenada. Quizá pueda derivarse un beneficio indirecto de la preocupación de la humanidad por las bombas atómicas, un creciente interés práctico en la ciencia del yoga, la cual es, ciertamente, un refugio a prueba de bombas. Muchas personas que carecen de la información apropiada hablan del yoga cuando en realidad se encuentran haciendo alusión al hatha yoga, o quizá consideran que el yoga es algo mágico, ritos oscuros y misteriosos para alcanzar poderes espectaculares. En cambio, cuando los eruditos se refieren al yoga, ellos hacen alusión al sistema de Raya, real, yoga, el cual se encuentra expuesto en los Yoga Sutras, también conocidos bajo el nombre de aforismos de Patanjali. Este tratado contiene conceptos filosóficos de tal grandeza que han inspirado comentarios de algunos de los más grandes pensadores de la India, incluyendo al iluminado maestro Sadasivendra. Al igual que los otros 5 sistemas ortodoxos de filosofía basados en los Vedas, los Yogasutras consideran que la magia de la pureza moral, los 10 mandamientos de Yama y Niyama, son un requisito preliminar indispensable para una válida investigación filosófica. Esta exigencia personal, que no suele ser enfatizada en Occidente, ha otorgado una vitalidad duradera a las 6 disciplinas hindúes. El orden cósmico, Rita, que sostiene el universo, no difiere del orden moral que gobierna el destino del hombre. Quien no se haya dispuesto a observar los preceptos morales universales tampoco cuenta con una seria determinación de buscar la verdad. La sección 3 de los Yogasutras menciona los distintos poderes yógicos milagrosos, vibhutis y siddhis. El verdadero conocimiento siempre es poder. El sendero del yoga está dividido en 4 etapas, cada una de las cuales cuenta con una expresión determinada de alguno de los vibhutis. Al adquirir un poder determinado, el yogi tiene la seguridad de haber pasado exitosamente las pruebas de una de las 4 etapas. La aparición de los poderes característicos es evidencia de la estructura científica del sistema del yoga, en el cual se dejan de lado las ilusiones o fantasías con respecto al progreso espiritual del devoto y se exige, en cambio, una comprobación. Patanjali advierte al devoto que la única meta debe ser la unidad con el espíritu y no el adquirir vibhutis, pues estos poderes son tan solo flores incidentales que se encuentran a lo largo del sagrado sendero. Pueda el devoto buscar al eterno dador y no sus dones fenoménicos. En verdad, Dios no se revela a buscadores que se satisfacen con logros inferiores. Por este motivo, el yogi que se esfuerza por avanzar en su sendero
se cuida de no utilizar sus poderes fenoménicos, pues ellos podrían dar origen a un sentimiento de falso orgullo y, distrayendo su atención, impedir que penetre en el estado final de unión divina o kaivalya. Cuando el yogi ha alcanzado la meta infinita, él puede hacer uso o no de sus vibhutis según lo desee. No obstante, sus acciones, sean milagrosas o no, se encontrarán libres de todo lazo kármico. Las limaduras de hierro del karma son atraídas únicamente donde aún existe el imán del ego individual.